doctor Fernando Buen Abad Domínguez. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía Política y doctor en Filosofía, especialista en Filosofía de la Imagen, Filosofía de la Comunicación, Crítica de la Cultura, Estética y Semiótica. Es director de cine y también miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, miembro del Movimiento Internacional de Documentalistas, y pues como siempre nos da mucho gusto hablar con el doctor Buen Abad, quien además el día de hoy nos va a hablar justamente del problema de la justicia bajo la guerra cognitiva. Buenos días, buenas tardes hasta Argentina, doctor. Bienvenido. Nancy, muy buenas tardes desde Buenos Aires. Le saludo a usted y a Aníbal en un día mejor clima en Buenos Aires. Un poco frío, pero un lindo día soleado. Así que desde aquí un gran abrazo para usted y, por supuesto, a todos los amigos y amigas de Contralínea. Un abrazo de regreso, doctor. Y bueno, en estos apuntes que nos compartió, me llamaba mucho la atención y me gustaría que empezáramos la reflexión con eso, que tiene que ver cómo la guerra cognitiva nos va haciendo proclives a pensar que la justicia es por sí misma muy lenta, que no se puede tener una justicia expedita y además como si estuviéramos condenadas a que nunca haya justicia y siempre haya impunidad en los países de América Latina, particularmente en el caso mexicano. ¿Cómo es esta forma de operar de la guerra cognitiva para que nosotros vayamos normalizando estas situaciones y además pensemos que son insalvables? O sea que con eso tenemos que vivir y pues no estar propugnando como pueblo, como sociedad, que tengamos pues una justicia que sea eso, justicia, y no lo que habíamos tenido, por ejemplo, en el caso mexicano, ya sabemos un manto de impunidad, pero también una corrupción tremenda, sobre todo en el poder judicial y también en las fiscalías, doctor. Sí, Nancy, es un tema, a mi entender, de primerísimo orden hoy por hoy en la vida política y desde luego cultural de México. No por eso excluyente de la realidad latinoamericana, por señalar solamente una geopolítica, ¿no? Pero es verdad que en el marco de lo que descubrimos como proyecto de guerra, como la acción específica declarada por los propios eh, creadores y hoy por hoy auspiciantes de esta calamidad contra la especie humana, que es la guerra cognitiva, entre otras de las tareas perversas y complejas, está el objetivo de invisibilizar los estragos más duros del capitalismo contra los pueblos, esconder al máximo las consecuencias nefastas de la pobreza, fundamentalmente, de la miseria, y desde luego de los crímenes brutales que se cometen contra la especie humana. El aparato mediático, la construcción de los modelos narrativos de los monopolios mediáticos transnacionales en general, tienden a este oficio del encubrimiento de los estragos que el capitalismo viene produciendo. eh, no se diga el silencio realmente ensordecedor, válgase la expresión, que tenemos hoy, por ejemplo, de genocidios como el que está perpetrándose contra el pueblo palestino. No hemos de ver como tema central, como tema de defensa civilizatoria en casi ninguno de los medios del aparato mediático dominante, un despliegue de conciencia humanista de nuevo género. No se ve por ningún lado un llamamiento sonoro, uniforme, contundente, un clamor, pues, humanista que diga paren este crimen, este asesinato que se está cometiendo, repito, contra el pueblo palestino, por poner un ejemplo, digamos, el más dramático justamente en este capítulo de la historia humana. El proyecto de la guerra cognitiva, repito,
que pretende esconder los estragos del capitalismo contra los pueblos, el invisibilizar a los más débiles, a los más postergados, a quienes más deudas, con quienes más deudas tiene la sociedad toda, con quienes más deudas tiene el capitalismo, repito, y todos nosotros, por supuesto, que son aquellas personas que han visto simplemente cancelados todos sus derechos: el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la felicidad misma, ¿no? Eh, en ese sentido, y por eso es que creo que el tema es tan crucial, Nancy, es que resulta que México tiene dos postulados extraordinariamente valiosos para esta reflexión que nos debería llamar a un trabajo mucho más profundo y más sistemático. Por una parte, que estamos viviendo una etapa del desarrollo político en México cuyo sustento filosófico es precisamente humanista, humanista de nuevo género en particular, porque es un sustento que dice, que tiza en la frase primero los pobres. Ha repetido la propia presidenta Claudia Sheinbaum en innumerables ocasiones, tanto en las mañaneras como en algunos de sus discursos más recientes, por cierto, esta necesidad de fijar en la revolución de la conciencia que México está transitando ahora mismo, de manera todavía incipiente, según mi diagnóstico, pero de todas maneras no por eso ausente, el fijar esta idea de primero los pobres como una brújula, como un orientador, como una dirección política central de todo el trabajo del aparato del Estado, del gobierno en particular, y luego de un proyecto cultural, repito, de orden humanista y de nuevo género. Pero como no puede quedarse esto en una sola frase, como no puede quedarse en un dicho de un discurso que puede sonar bonito y que puede sonar alentador y que puede incluso despertar acciones con el sistema, por cierto que se ha dado un paso crucial que tiene que ver con la democratización del Poder Judicial, en hacer intervenir el escrutinio popular en el manejo, en las definiciones, en las estructuras, incluso en los programas de trabajo y en las prioridades jurídicas, es decir, incluso tocando las estructuras de la filosofía del derecho actual en México, para precisamente de ahí poder producir, poder gestar y gestionar una etapa nueva en términos de cómo la justicia tiene que comenzar a operar. Y si nos sirve de algo la referencia de primero los pobres, es que ahí están algunas de las deudas más amargas que México tiene con su propio pueblo, con la historia de su pueblo, con la historia de nuestros pueblos, porque lo que hay ahí es una diversidad de expresiones pues históricas, culturales, lingüísticas también, eh, de lo más diversas y de lo más, eh, eh, también por cierto, ignoradas en muchos sentidos, y de los cuales, bueno, un buen número de expertos dedicados a la historia y a la antropología, etcétera, en México han dado cuenta de pues, los orígenes históricos de estos pueblos que son originales, originarios, del desarrollo espléndido de 5 grandes civilizaciones en Mesoamérica, y luego las consecuencias desde la etapa de conquista y colonización que han venido dejando saldos absolutamente negativos y por cierto, macabros, respecto a los pobladores primeros de nuestras regiones. Pero no solamente, a lo largo de los siglos, las condiciones de desigualdad, las condiciones de asimetría, las condiciones de explotación y de saqueo que hemos venido padeciendo de la mano de los latifundistas más crueles, con los ejercicios de control, de poder, de abuso innombrables, no porque falte memoria, ni porque nos falten datos ni fundamentos, sino porque realmente constituye una enciclopedia del horror que marca, repito, una memoria del México, eh, eh, digamos, desde este proceso de conquista, colonización y saqueo, y que con los, por lo menos con los paradigmas que fija la cuarta transformación de la independencia, de la reforma, de la revolución, etcétera,
van proponiendo una revisión a fondo de todos estos datos. Que hoy México tenga, que estemos a punto ya de ingresar formal o funcionalmente o institucionalmente a la etapa en la que el escrutinio popular interviene sobre el Poder Judicial, a mí me parece que nos abre este capítulo interesantísimo para discutir frente a la lógica del aparato y de la ideológico dominante, lo que se definió alguna vez como la ideología de la clase dominante, el ocultamiento de los estragos y de los abusos y el ocultamiento de todo el desastre ocasionado contra los pueblos. Ahora mismo la revisión profunda dice primero los pobres, primero los más atrasados, primero aquellos con los que tenemos las deudas más profundas históricas, las deudas más dolorosas, hay que decirlo, y que tiene que haber un cuerpo jurídico, jurídico político, por cierto, que se proponga en el muy corto plazo el resarcimiento de esos derechos, pero no solo como letra muerta de un libro o de una constitución, sino como necesariamente como un programa de acción de reivindicaciones que, entre otras cosas, a la voz de primero los pobres, se proponga la reparación de los daños históricos. Nancy, es un campo extraordinariamente interesante de trabajo, una convocatoria, por ejemplo, a la discusión de la nueva justicia que hay que construir, de la redefinición del concepto de justicia, esta vez ya no como un instrumento de la represión misma del aparato burgués, sino como un instrumento emancipador, capaz de resarcir, repito, las deudas históricas con nuestros pueblos. Por eso, repito, contra este aparato de dominación desplegándose por el mundo ahora mismo, que hemos caracterizado como la guerra cognitiva, aparecen estos vectores teóricos, políticos y prácticos, como repito, la tesis dura de primero los pobres, que se convierte, repito, ahora mismo en México en una acción política de intervención democratizadora de la justicia y que desde luego abre, vuelvo a decir, muchos ámbitos y campos de trabajo y de reflexión, un desafío enorme, un desafío que no se resuelve con decretos, que no se resolverá, como decían los viejos, ¿no? Roma no se hizo en un día, pero que es verdad que ahora hay a ver si estamos a la altura de esta proposición, si estamos todos entendiéndonos y entendiendo los caudales, los cauces importantes para intervenir y garantizar que esta democratización de la justicia cumpla efectivamente, sistemáticamente, verídica y sobre todo reivindicatoriamente con todas estas deudas históricas que México tiene con ellos, con estos en, eh, invocados, referidos, proclamados pues por la visión política de estos días en México, que es primero los pobres, ¿no? Y con esta reflexión de primero los pobres, también acá en México, pues ya se dieron a conocer las cifras del INEGI de la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 1.7 personas salieron de la pobreza extrema. Como decía hace un momento, estamos en un proceso de cambio, un proceso constante de cambio para modificar la correlación de fuerzas desde el Estado, en el Estado y para la sociedad. Y yo quería preguntarle, ligado a esto y a la noción de justicia, porque en el texto que nos envió, hay una parte en donde dice que la justicia quedó atrapada entre dos fuegos. Dos fuegos, uno de la retórica oficial, de que lo que invoca como valor supremo, y la otra como una práctica concreta que la vaciaba de contenido. Ligado a eso, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también criticó a un exponente del más profundo neoliberalismo, que fue Claudio X González, y exhibió esa parte en donde él justificaba la represión por el uso del Estado de Derecho. Y quería preguntarle, ligado a eso, esa legalidad en donde se pretende cubrir esa parte ideológica, esa maquinaria ideológica, ¿cómo analiza usted esta parte del Estado de Derecho vinculándolo a ese proceso de cambio también del Poder Judicial, esa máxima que tiene el gobierno actual de primero los pobres
y el proceso que ahora se abre con un nuevo poder judicial. Sí, Aníbal, que hay que ponerle, me parece que está faltando un apellido que es sí, el Estado de Derecho burgués, este que fabricó el capitalismo a su tamaño, a sus necesidades, a sus intereses. No cabe duda de que ha invertido grandes fortunas y ha invertido muchos esfuerzos el capitalismo en consolidarse un poder judicial para, primero, manipularlo desde los centros del poder económico, decidir como se han acostumbrado ellos quiénes son los jueces, quiénes son los fiscales, definir un aparato en el que el alma mater es fundamentalmente la defensa de la propiedad privada de ellos, la defensa de la propiedad privada de un sistema que a lo que se ha dedicado es a convertir a someter a su propiedad lo que en realidad es propiedad colectiva, propiedad comunitaria. Eh, eh, no, en esto yo no quiero transitar con un argumento de desprecio por el concepto de propiedad privada, pero es que no es el único. Hay otras muchas formas de la propiedad colectiva, de la propiedad social, de la propiedad pública, que deberían estar reivindicados en términos, por un lado, históricos, por otro lado, políticos, y luego, pues, en acuerdo a las necesidades concretas de un país en el que no podemos aceptar que algunos terratenientes, como los hemos visto, recuerdo en San Luis Potosí, ¿no? Alguno de ellos de apellido Santos, por ejemplo, que él se sentía dueño le preguntaban alguna vez a este señor si él era de San Luis Potosí, decía, no, San Luis Potosí es mío, decía, ¿no? Como si este alarde de latifundista fuese un valor moral que hubiera que convertir en la norma, incluso jurídica, de una zona en la que todo se resolvía con sus propios jueces, con su propia policía, con sus propios mecanismos de, entre comillas, burguesa, justicia en todo caso de terratenientes y de latifundistas. Esta caracterización es indispensable porque otra forma de la concepción de la justicia tiene que ver con la intervención popular, con la intervención de los pueblos a partir de las necesidades objetivas de los pueblos. Y en esto hay pues, expedientes de larga data, Aníbal, que tienen que ver con, por ejemplo, el abuso, la prepotencia en el uso de la fuerza pública, la prepotencia en el uso de la fuerza judicial, para incluso retener a personas que, como sabemos, años llevan encerrados en cárceles o detenidos en prisiones, algunas de ellas en condiciones verdaderamente inhumanas, y que nunca hubo una justicia real con sentido popular, con sentido de reivindicación para estas personas, ni siquiera en el problema, en el razonamiento de los tiempos y de los plazos para el ejercicio del análisis de las conductas, etc. Sanciones. Por cierto, hasta el concepto de sanción jurídica necesita una revisión profunda, porque quién la dicta y cómo la dicta respecto a qué problemáticas y qué necesidades. No hay duda que la iniciativa democratizadora del Poder Judicial exige la reconstrucción ética de ese poder, la reconstrucción de sus paradigmas éticos, la reconstrucción de sus programas, de la moral jurídica también, de con qué sustento se construye la autoridad de alguien que determina o dictamina el grado de una sanción en función del análisis de un conjunto de lo que se entienda por delitos o por faltas administrativas o del orden que fuese. Todo este paquete está proponiendo también una cuarta transformación al interior del Poder Judicial, una cuarta transformación que haga recomponer la historia de la historia de la justicia en México, la invención del concepto de justicia, que por cierto ha omitido todo el tiempo las nociones de justicia que han tenido los propios pueblos a lo largo de toda su historia. No podemos seguir ignorando que el pueblo azteca o que olmecas, huastecos, habían desarrollado y de hecho ejercieron estructuras jurídicas y de justicia y de ética respecto al comportamiento judicial de los pueblos, y que eso pasa como desapercibido, ignorado, arrumbado. Hoy por hoy, a mi entender, Aníbal, lo que abre esta
posibilidad. Y por eso me interesa mucho enfatizarlo, contra el modelo hegemónico de guerra cognitiva que nos obliga a olvidarnos del pasado, que nos obliga a borrar toda identidad profunda, que esta es parte de la guerra que ellos llaman guerra cultural, el desmembramiento de todos nuestros vectores profundos de identidad, de clase, de pueblo, de grupo, de clase, repito, que nos obliga a este borrón y cuenta nueva en la memoria para y para desfigurarnos las identidades, pues ahora resulta que tenemos un desafío que es justamente una concepción de, de retrospección, de reincorporación, de revaloración y de resignificación de los vectores transformadores del país, entre otros, repito, que se llama Cuarta Transformación y que ha puesto como eje para su propia definición profunda, primero los pobres. Y en esta reflexión, sí que uno puede después desviarse a utopías o podría uno tener ensoñaciones de justicias en abstracto o podría uno soñar con la reivindicación de algunos viejos autores de las escuelas jurídicas europeas, fundamentalmente, que han influenciado muy fuertemente a lo que se enseña en México en los niveles de grados y de posgrados. Pero verdad que es que hoy el conjunto de las nuevas necesidades históricas que México está viviendo ya plantean, repito, un ejercicio profundo de cuarta transformación al interior de todos los poderes, pero en particular judicial, que es acaso el más atrasado en términos de democracia, ¿no? Por cierto, que es una de sus deudas históricas más importantes, que ahora viene a comenzar un proceso de resarcimiento en función justamente de que ahora se elige, de que el escrutinio popular interviene en ese poder. No es cualquier cosa, Aníbal. De verdad que si yo puedo sonar exagerado con lo que estoy diciendo, ofrecería cautela por mi palabra, pero por cierto es que creo que no debe esconderse, que no debe olvidarse, que no debe pasarse como una especie de noticia que ya fue el hecho de que estamos en presencia de un proceso que va a ser largo, de un proceso que no va a ser perfecto ni en su parto, ni en su desarrollo inicial, que va a tener muchos retos, muchos desafíos, pero que necesariamente nos está llamando a todos a concursar en estas disquisiciones sobre qué clase de justicia tiene que ser parida en función del mandato democrático de un pueblo que dice ahora en que primero los pobres, ¿no? Doctor, también aprovechar esta conversación para preguntarle, porque parte de la pregunta que se plantea en este ensayo, pues es justamente qué tanto podemos hablar de justicia frente a las desigualdades. Y esto se aplica para el planeta en general, donde vemos, la mayoría de los seres humanos viviendo en condiciones indignas, ¿no? O sin oportunidades de desarrollo, y muchas de las personas pues sumidas en la miseria. En ese mismo sentido, preguntarle sobre también cómo se debe de dar este debate en la guerra cognitiva para generar un concepto amplio de justicia, sobre todo que no solamente pensemos en la palabra o en la acepción que tiene la palabra en los sistemas judiciales, ¿no? De cómo atender problemas concretos, sino más allá de eso, la justicia que tiene que ver con la humanidad, con el humanismo, con que todos vivamos una vida digna, con que todos tengamos oportunidades laborales dignas o de estudio, en fin, todo lo que tiene que ver más con digamos que la concepción más amplia del término justicia, cómo podemos participar como pueblos en esa disertación, en esa construcción del concepto que digamos que haga frente a lo que nos viene desde las corporaciones mediáticas, que evidentemente, como usted explica, pues lo que buscan es perpetuar esa asimetría, y que nosotros pensemos que la desigualdad pues es algo con lo que tenemos que lidiar, porque así son las reglas de la vida, de la humanidad, del planeta, cuando en realidad son imposiciones también de estas clases que tienen el poder, ¿no? Sobre todo en la oligarquía global. Sí, la ha dado Nancy, igualdad, ¿no? Pero
¿Qué querría decir igualdad en estas nuevas circunstancias? Porque a cierto sector del derecho y de algunos referentes de la jurisprudencia les gusta invocar siempre que, bueno, igualdad es tener igualdad de oportunidades, que usted y yo y tengamos siempre las mismas oportunidades para poder concursar por un trabajo o poder conseguir una inscripción en una escuela o poder tener atención médica, igualdad de oportunidades para poder transportarnos, etcétera. Pero no es suficiente contar con igualdad de oportunidades, necesitamos igualdad de condiciones. Y esta es la parte, digamos, que es más desafiante y que casi nunca les gusta a algunos abogados, lo sé porque conozco a algunos con los que he podido intercambiar o debatir ideas, que no les gusta meterse el asunto de la igualdad de las condiciones. Resulta que eso ya interpela a todo el sistema. El solo hecho de decir que, por ejemplo, en términos de laborales, que la igualdad de oportunidades para que trabajen hombres y mujeres en un mismo espacio, sí, pero la igualdad de condiciones, porque, por ejemplo, la asimetría salarial que existe en el mundo hoy por hoy respecto al trabajo de hombres y trabajo de mujeres, es un escándalo, una violación brutal a los principios más elementales de la igualdad y por supuesto a lo que tiene que ver con la historia laboral en el planeta. Por cierto, uno de los objetivos más ambiciados por las oligarquías y por los proyectos de la guerra cognitiva, que es justamente la destrucción de la memoria laboral, la destrucción de las conquistas laborales y de los derechos laborales. Ya hablaremos alguna vez de ese tema porque es justamente algo de lo que están invirtiendo millones y millones y millones de dólares para de una vez y por todas retrotraer lo que se ha ganado en términos de derechos laborales, todavía muy incipiente y todavía muy precario, pero lo que se ha ganado, echarlo para atrás y volver a media y antes incluso. De modo que sí que es importante que en la concepción de una justicia nueva, en la que tenemos que intervenir, como bien decimos todos, porque estamos todos involucrados con este proyecto, porque todos queremos la democratización del ejercicio concreto, práctico, dinámico, rápido de la justicia. Bueno, sí, igualdad de oportunidades, pero igualdad de condiciones. Y no es lo mismo, porque a la hora de juzgar, por ejemplo, a personas que en algunas zonas profundas, por ejemplo, de Guerrero, allá en la alta montaña de Guerrero, y que hay que hacer un juicio porque estas personas son traídas o llevadas muy lejos de sus casas y porque las condiciones en que son sometidas a, qué sé yo, a juicios y a declaraciones, nunca tienen condiciones de igualdad, ni de oportunidades, ni de condiciones. Entonces, creo que una aproximación más rigurosa a esto de revisar en qué condiciones están dándose las participaciones de un conjunto y de un colectivo, nos tiene que arrojar respuestas. Y cualquiera que quiera ejercer el trabajo judicial en cualquiera de sus niveles, desde una secretaria que toma notas o que levanta actas hasta un juez de la Suprema Corte, de los que dictan la última palabra de la justicia, todos deberían considerar rigurosamente en qué condiciones específicas está ejerciéndose, está disfrutándose en todo caso el ejercicio de la justicia y del derecho para ver qué saldo concreto tenemos. Y desde luego, incluir en este análisis, que sería una gran revolución, la reparación del daño como una consecuencia disciplinada, sistemática, obediente y profunda del cumplimiento de la justicia. Sin estos ingredientes, yo creo que estaríamos debatiendo una entelequia y estaríamos perdiendo en alguna abstracción que no conduciría a una verdadera cuarta transformación del Poder Judicial. Doctor Fernando, en esta transformación que menciona, además de la reforma al Poder Judicial, que ya estamos a días, prácticamente a 16 días de que se instale una nueva Suprema Corte y un nuevo Poder Judicial, me gustaría preguntarle también, ya son 7 años de la Cuarta Transformación, en donde han pasado distintas reformas en áreas muy diversas, las económicas, las sociales, las políticas, reforma al Poder Judicial incluso. Y en un libro, Norberto Bobbio mencionó en el libro de Liberalismo y Democracia que no pueden convivir un proceso de mayor democratización con un Estado liberal. Cuando hay mayor democratización, ese Estado liberal se empieza a resquebrajar. ¿Cuál es su análisis frente a todas las transformaciones que ha vivido México desde el 2019 para acá? Estamos entonces frente a una transformación
de ese estado anterior que teníamos, ¿cuál es el estado de las cosas actuales en su análisis? Bueno, ya Benito Juárez había adelantado este debate hace largo rato, ¿no? De hecho, por eso el papel de Juárez en la concepción del liberalismo en el sentido político eh, abona una cantidad importante de reflexiones sobre cómo hay que transformar, incluso constitucionalmente, el conjunto de las reglas con las que nosotros acordamos la convivencia. Es verdad que los modelos neoliberales y los liberales y neoliberales, como se entienden hoy, en lo que han acabado, incluso el concepto de libertad y de liberalismo, en lo que han venido a terminar en el presente, manoseados por figuras como la de Milei o la de Bolsonaro o la del propio Donald Trump, nos ofrece también un proceso de perversión hasta filosófica, compleja y muy profunda. Por eso no hay vía posible para que haya una reivindicación de corte humano y humanista, como lo que se propone el humanismo mexicano y el concepto de la cuarta transformación. Y a ese respecto, sí que me parece que hay una contradicción, incluso estructural, en la estructura, perdón por la repetición, pero en la estructura misma del aparato del Estado, hoy como se entiende, bajo la dominación de los modelos capitalistas de producción, eh, porque está el problema de, por ejemplo, de la igualdad en las condiciones de trabajo y de distribución, por ejemplo, de las tierras. Aníbal, sigue siendo un pendiente histórico en México que atañe al concepto de Estado liberal, pues, que aquí hay todavía en nuestro país, en México y en todo el continente, que decir, un problema de usurpación de tierras, la reforma agraria todavía tiene tantos capítulos sin cumplir, la distribución equitativa de las tierras en función de las necesidades de producción, por ejemplo, básicamente de alimentos que tiene el país hoy, México, formula por todo concepto el por qué unos cuantos tienen bajo su control, bajo su dominio, cientos de miles de hectáreas, algunas de ellas absolutamente ociosas, habiendo sectores de la población con problemas como los que conocemos, de desnutrición o de atraso, por más que efectivamente se estén dando pasos en el sentido de sacar a grandes sectores de la población de la línea de la pobreza, pero salir de la línea de la pobreza no necesariamente implica haber ingresado a un nivel a un estado de bienestar. Supongo que los siguientes pasos son el ascenso progresivo de estos sectores atrasados, a los que más deudas, con los que más deudas tiene la política en México y la economía en México, y que la progresividad tiene que llegar a un estándar que todavía está por fijarse, que es cuál sería el mínimo necesario posible para que ya alguien no estuviera ni en la línea de la pobreza ni en la línea de la miseria y estuviera a salvo de esto y pudiera haber asegurado el alimento, decía, ¿no? El patrimonio de su familia. Este es un reto del muy corto plazo, pero sin un cuerpo jurídico consolidado que tenga a su disposición, repito, las nuevas tesis jurídico-políticas capaces de reordenar y recomponer, por ejemplo, la estructura de la propia constitución política y después de las demás constituciones, incluyendo las constituciones electorales, que ahora mismo también en México son un gran debate, ¿no? Es decir, este espectro amplio, entre otras cosas, exige mucho trabajo de comunicación, Aníbal, mucho trabajo de comunicación profunda, detallada, minuciosa, fresca, motivante y movilizante, y mucho trabajo de construcción de la revolución de las conciencias. Si no conseguimos en el muy corto plazo que la batalla por una nueva justicia en México, por la democratización de la justicia, incluyendo la justicia electoral, si no se vuelve esto una corriente, un movimiento cultural, incluso un clamor social y dinamizado por la propia sociedad, corremos el riesgo de que se nos quede arrinconado y nos produzca otros atrasos que en este momento son de lo más indeseable, ¿no? Claro, doctor, y ya abusando de su tiempo, pues que nos haga la invitación el próximo sábado 16 de agosto
pues va a estar conversando justamente de estos temas de la comunicación, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y también me imagino abordará la guerra cognitiva, si le pudiera hacer la invitación a nuestra audiencia, doctor. Sí, el próximo sábado a las 5 de la tarde, vía virtual, vamos a hacer este taller junto con el profesor Omar Gasca, vamos a hacer este trabajo de reflexionar sobre de qué hablamos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la necesidad de un proyecto comunicacional que tenga como referencia la nueva justicia que la sociedad mexicana requiere. Vamos a estar trabajando ahí. Hay en el flyer que le pasé a usted, hay un correo electrónico del que ahora mismo no me voy a acordar, pero que ahí la gente puede consultar. Pedimos que sí manden un correo para asegurarnos de que sabemos quiénes somos y que no corra peligro la reunión, porque lamentablemente hemos tenido otros casos en los que alguien entra con mentalidad maldosa, para decirlo de alguna manera suave, y entonces incomoda a los partícipes. Pero sí que un ejercicio pues, de modalidad a distancia para reflexionar estas cosas que, a mi entender, son de urgencia histórica trascendental, ¿no? Muchas gracias por recordarlo, Nancy. Sí, doctor, ahora mismo vamos a poner aquí el flyer un poco más adelante para que nuestra audiencia, pues también interesada en estos temas, pueda eh, registrarse y sobre todo, como dice, pues que se vea bien la identidad para que no haya estos, pues digamos, entrometidos que seguramente tendrán algún papel que juegan en todo este tinglado de la guerra cognitiva. Doctor, como siempre, le agradecemos mucho. Ahora mismo ya vamos a poder ver este flyer que en efecto nos mandó y justamente le agradecemos mucho y esperamos también que nuestra audiencia pues tenga la voluntad de acercarse también a este conocimiento que es fundamental y por supuesto le deseamos, doctor, que pase muy buena tarde. Igualmente, Nancy, Aníbal, hasta la próxima semana. Será un gran gusto saludarlos. Igualmente, doctor. Y pues sí, Aníbal, esto último que decía el doctor Fernando me parece muy importante, que la justicia también tiene que abarcar el ámbito electoral. Y justamente cuando le preguntabas de pues cómo ha ido avanzando la cuarta transformación y expusiste estos datos tan importantes que ahora mismo vamos a revisar con mayor profundidad, es que justo esto que recordabas de Claudio X y su lo que hizo la presidenta de exhibirlo hoy en la mañana con su autoritarismo, ¿no? Su petición de que se reprimiera en aquel momento al magisterio, pues es que en realidad hay que verlo mucho más amplio todo. O sea, la cuarta transformación se está comportando ya como una revolución pacífica. Entonces está interpelando todas las estructuras de poder que estaban tomadas por la oligarquía. Y como ven, ya ha perdido el tema judicial porque ya pasó la reforma judicial y además ya tuvimos nuestra primera elección del Poder Judicial sin partidos políticos, que también eso es algo fundamental dentro del ámbito electoral. Pues ya no tienen dónde, ¿no? Porque tenían capturado el poder judicial, esta oligarquía, ¿no? Con todos sus amparos y todo lo que ya sabemos que hizo en contra del pueblo de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, echando abajo más de 64 leyes y reformas de la Cuarta Transformación, entre ellas, pues nada más para recordarlo y para beneficio de las transnacionales, todo el tema eléctrico, por ejemplo. Y entonces, ¿ahora qué les queda? Pues defender al INE, van a reeditar su consigna del INE, no se toca, porque justamente ahí en ese terreno se están jugando su futuro. Si ellos consiguieran regresar con mayoría calificada, que tocamos madera para que eso jamás suceda en este país, pues lo primero que harían es reformar la Constitución y ahí sí ni siquiera exigirían foros, ni pedirían que la gente participe, ni involucrarían a nadie. Lo harían como lo hicieron en todo el periodo neoliberal y sería para volver a capturar las instituciones, empezando nuevamente por el Poder Judicial y por otras áreas importantes. Entonces, claro, ahora su terreno se va a enfocar
en impedir la reforma electoral, y ahí vemos un Ricardo Monreal entregado a estos intereses por sus propios intereses de grupo o intereses políticos o de cambio de favores con las curules a través de las plurinominales, adelantando, ¿no? Lo que veíamos ayer en el programa que ustedes pasaron aquí su declaración, adelantando que se podía, pues de alguna manera, modificar una reforma o una iniciativa que todavía ni siquiera existe porque apenas está en construcción para que toda la oposición esté de acuerdo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, mira, yo creo que esta reforma que viene va a mostrarnos algo que teóricamente los que estudian ciencia política y sobre todo los que estudian teoría del Estado, incluso desde el marxismo, que me parece que es una de las teorías que da más luz a procesos políticos, económicos, sociales, va a mostrar lo que es precisamente el Estado. Y el Estado es ese espacio en donde se dirimen las distintas contradicciones y los intereses de las fracciones de clase. O sea, no solamente de la clase económica, no solamente de aquellos que detentan los medios de producción, sino también de la clase trabajadora. Y es un cambio en la correlación de fuerzas que hemos visto en el Estado y en el aparato de Estado desde 2018 a la fecha. Ahora, eso no está exento de contradicciones y esas contradicciones son a las que hay que ir, a las que hay que abordar, las que hay que analizar, como esta que acabas de decir hace un instante, como la que representa Ricardo Monreal. Pero también cuando la clase trabajadora mexicana, cuando el pueblo mexicano va avanzando en la conquista de espacios, en la disputa por el poder, pues desde luego que eso implica la reducción de estos espacios que tenía la burguesía mexicana, la clase económica mexicana, los viejos políticos neoliberales que son los de la destrucción del país y se van a ir moviendo. ¿Para qué? Para ir defendiendo sus intereses. Entonces ahora se van a mover a defender al INE, como dices, y van a estar expresiones en distintas instituciones, porque eso también hay que decirlo, como en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, como en el mismo Instituto Nacional Electoral, como incluso en las mismas universidades, como puede ser la misma UNAM, porque ahí hay también expresiones, pues ni más ni menos que Lorenzo Córdoba está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. O sea, esa parte también de los aparatos ideológicos que se tenía en el Estado y por el Estado, también entonces van a tener estas expresiones de defender sus intereses cuando avanza la disputa por el poder. Entonces, esta reforma político-electoral, por eso decíamos hace unos días, es de gran calado, de profunda transformación y va a dejar claro, como dijo en su momento, en 2022, el expresidente Andrés Manuel, pues cómo se van a ir posicionando este tipo de intereses políticos económicos a raíz de una transformación profunda como es la reforma político-electoral. Y pues